Soy de Perú, pero sí tengo un relato de terror. Cuando era niño, más o menos 7 u 8 años, a mi madre le habían dado una pequeña parte de la casa de mis abuelos para que pueda construir. Recuerdo bien que era pasando el corralón. La casa era de material noble, pero lógicamente lo primero que pudimos construir en el espacio que nos habían dado era una pequeña covacha de esteras. Un día se fue la luz en mi distrito, y como ya era costumbre, mis primos, algunos tíos y yo nos reuníamos en la covacha sentados en una mesita improvisada para contar cuentos de terror. El ambiente era propicio, una destartalada covacha en medio de la oscuridad, apenas nos alumbramos con la luz de una vieja lámpara de querosene, historias iban y venían, nos sentíamos a gusto. Pero poco a poco el ambiente fue cambiando, se sentía frío y lo atribuimos a que estábamos en el lugar más abierto de la casa, al final de un tétrico corralón. Pero pasaban los minutos y con cada historia aumentaba la pesadez, había algo más que el simple frío, las historias eran las de siempre, pero por alguna razón se sentían más oscuras, más reales. Era el turno de mi tío, empezó a narrar su cuento, y el poco aire que soplaba se detuvo abruptamente. El fuego de la lámpara se hizo muy pequeño y un silencio sepulcral invadió esa destartalada covacha. Sin previo aviso, una mano cubierta con una bolsa negra, con una ferocidad increíble, abrió las ranuras de una de las esteras, como queriendo entrar por donde humanamente no era posible hacerlo. Todos nos caímos de aquella improvisada mesa dando gritos de miedo, por alguna razón que hasta ahora no comprendo, y la verdad me arrepiento de haberlo hecho. Me puse de piecas y enseguida, fui corriendo hasta la parte de atrás de la covacha para ver qué era eso, y vi como lentamente la bolsa se desatoraba de las ranuras de la estera, y lentamente con un vaivén imposible se elevaba hasta el cielo. Seguí el objeto con la mirada y pude ver que el cielo se volvía perturbadoramente despejado y tranquilo, mientras ese inanimado objeto seguía su ascenso con ese imposible vaivén. La verdad es algo que hasta la fecha me tiene desconcertado. En mi casa han pasado muchísimos acontecimientos como este, incluso me animó a decir que son más perturbadores. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí, y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrióse completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido, y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Me pasó algo similar hace unos años en un pueblo que está bajando de Real de 14, se llamaba Potrerillos creo. Nos quedamos en una choza de adobe ya con partes en ruinas. Tenía muchas filtraciones de aire. Yo no podía dormir por la pinche cama incómoda y el frío de SPTM que hacía. Iba con un camarada que es bueno para dormir. A esas horas apenas andaba quedándome dormido y desperté con el escándalo de que alguien quiso abrir la puerta que da a la calle violentamente, pero estaba cerrada con cadenas porque era una puerta vieja.
Batallé en despertar a mi camarada, reaccionó como 2 minutos después el huevón. Así que para cuando fuimos a checar no había nadie. No sé si fue un borracho o algo, pero ese pueblo es prácticamente un pueblo fantasma. No hay cantinas, ni gente en la noche, ni de día. Nunca sabremos qué o quién fue. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos, viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás, vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos aljibe de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados.